Bienvenidos a todos al capítulo 6. Este capítulo hace referencia a las VLANs y su configuración. Las VLANs son las redes de área local pero en forma virtual, en la cual podemos segmentar las redes, dividir las redes principales en subredes gracias a las VLANs. Entonces vamos a hablar de cómo segmentar las redes, por qué segmentar y cómo implementar las VLANs, y también el aspecto de seguridad en el diseño de las VLANs dentro de todo. Hay también protocolos dinámicos para poder enviar las VLANs. Bueno, empecemos entonces por una definición de qué es una Virtual LAN o VLAN. Básicamente es una partición lógica de la red que hacemos a nivel de capa 2. ¿Qué quiere decir? Que hacemos etiquetado de capa 2 eh, que acompaña a la dirección física. Esto sería una partición múltiple que pueden crear y permiten que puedan coexistir varias VLANs en el mismo equipamiento. Esto está, por supuesto, considerado como cada VLAN sería un dominio de difusión o dominio de broadcast aparte. Por lo general, entonces una red se asigna a una VLAN, un rango de red cuando hablamos de dominio de broadcast. Entonces, estas VLANs están totalmente aisladas y los paquetes solamente pueden hablar dentro de la misma VLAN, y para que los paquetes de una VLAN pasen hacia otra VLAN tienen que pasar por las interfaces del router para que sea posible eso. Entonces, dicho sea de otra forma, el router es el encargado de enrutar las VLANs entre sí. Hablamos también de que hay switches con funcionalidad de capa 3, que quiere decir que voy a poder permitir que un switch una VLAN con otra usando la funcionalidad de enrutamiento. Entonces la tabla de enrutamiento del switch hace propicia eso. Entonces ahí estamos hablando de un switch multilayer o que admita capa 3 con la funcionalidad del router, ¿verdad? Eh, Generalmente las particiones que se crean de VLANs se crean a nivel de capa 2, lo cual habla de que es internamente dentro del dispositivo. Generalmente estos se crean dentro de los switches, y para enrutar una VLAN con otra ya estamos hablando de capa de enrutamiento, capa de routers. Los dispositivos o hosts que están agrupados dentro de la VLAN no saben, no son conscientes de la existencia de una VLAN. Ellos no saben que están separados físicamente en el etiquetado o en el tráfico físico. O sea que ellos no van a tener idea cuando ven, por ejemplo, que el compañero que está saliendo hacia internet está en un rango de red y trata de utilizar el mismo rango de red. Sin embargo, no va a poder salir a internet porque físicamente está en otra red. Dicho sea de otra forma. Fíjense, por ejemplo, este esquema de direccionamiento. Tenemos tres redes principales creadas ya y segmentadas a nivel de VLANs. La VLAN 2, que es para Information Technologies. La VLAN 3, que es para Human Resource. Y la VLAN 4 para Sales, para ventas. Entonces, la VLAN de IT puede replicarse en todos los pisos del edificio, ahí como ven. Y los dispositivos que están en la VLAN 2 van a hablar solamente con los de la VLAN 2. Los dispositivos que están en la VLAN 3 van a hablar solamente con la VLAN 3, no importando el piso en el cual están. Tienen ahí tres pisos entonces, y en los tres pisos llegan las VLANs. Tenemos la VLAN 4 de ventas también, entonces en los tres pisos. Bueno, ahora, yo quiero que la VLAN 2 pueda hablar de tecnología, pueda hablar con recursos humanos y pueda hablar con ventas. Eso lo permito en el router. Ahora, quiero que VLAN de recursos humanos
puede hablar solamente con ventas. También se hace esa restricción en el router. Con las listas de control de acceso que permiten o deniegan el tráfico. Claro, en el router que está ahí abajo, por supuesto, se va a enrutar los paquetes de las VLANs respectivamente. En algunos diseños, la mayoría de las redes en forma convencional necesitaban una interfaz del router para poder enrutar un rango de red o una VLAN, dicho sea de otra forma. Pero con lo que conocemos como router on stick o etiquetado de enrutamiento a nivel de capa 2 y capa 3, podemos hacer que un router se subdivida o la interfaz principal de un router se divida en subinterfaces que permite que puedan pasar el tráfico de las VLANs. Eso forma parte de las dinámicas que vamos a ir desarrollando. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar las redes virtuales? Primero es el aspecto de seguridad. Lo siguiente es que se reduce costos en lo referente a que no tienen que estar comprando un switch para cada VLAN. Mejor rendimiento. Cuando tenemos una red muy grande y segmentamos en redes más pequeñas, es mucho más ágil la red en su operación. Esto reduce también los dominios de difusión, de un dominio de difusión muy grande o dominio de broadcast, dicho sea de otra forma, muy extenso, podemos dividir en dominios de broadcast más pequeños. Esto mejora la eficiencia en el trabajo del personal y simplifica cualquier proyecto y cualquier gestión de aplicaciones. Tipos de VLANs que podemos mencionar. Ahí tenemos las cuatro de los 5 tipos de VLANs. Porque existe la VLAN de telefonía también. Bueno, la VLAN de datos es la que obviamente utilizamos para comunicar dispositivos, para que todo tipo de datos, transacciones electrónicas, etcétera, estén dentro de esa VLAN. Después tenemos la VLAN predeterminada, que es la que viene por defecto en los equipamientos. También la VLAN nativa, que permite que haya un punto de interconexión en común entre todas las VLANs como una puerta de enlace de las VLANs en la interfaz del router, o sea, dispositivo de capa 3 que podamos asignar. Después tenemos la VLAN administrativa. Generalmente ni la VLAN administrativa ni la VLAN nativa no se enrutan. ¿Por qué? Porque la VLAN nativa es para que todas las VLAN tengan un sentido, un flujo hacia el equipamiento principal, que es el router. La VLAN administrativa obviamente es para que nos conectemos a cada uno de los equipamientos para poder administrarlos. Para ello le asignamos un rango de IP dentro de la VLAN administrativa para entrar a administrar los equipos y acceder a ellos remotamente. Bueno, la VLAN por defecto dentro de cualquier equipamiento es la VLAN número 1. Entonces dentro de cualquier equipo Cisco, la VLAN por defecto va a ser siempre la VLAN 1. Lo podemos ver con el comando show VLAN brief, que me muestra entonces un resumen de las VLANs. O el show VLAN directamente, que tiene un poquitito más de detalles, que muestra la MTU de cada VLAN, la unidad útil de transmisión. En este caso, como verán, dentro de este show VLAN brief, todos los puertos que son Fast Ethernet 0/1 al 24 y la 2 Gigabit Ethernet de este switch están dentro de la VLAN número 1, que es la VLAN predeterminada. En este caso, como el equipo acaba de iniciarse, la VLAN número 1 es la VLAN por defecto, ¿verdad? Y también la VLAN número 1 es la VLAN administrativa. Y hay una particularidad que tienen que tener en cuenta siempre, es que la VLAN número 1 no se puede eliminar. Se pueden cambiar todos los puertos del equipo a otra VLAN, pero nunca van a poder eliminar esa VLAN número 1 porque es la que viene por defecto dentro del equipamiento
para que vuelva todo a nivel de fábrica o para contener los dispositivos. Entonces eso me permite que yo pueda, si uso la VLAN por defecto y le hago unas configuraciones muy básicas al equipo, puedo mantener esa VLAN por defecto que es la VLAN 1 y acoplar a todos los dispositivos dentro de esa red, la VLAN 1. Pero una buena práctica de seguridad sugiere que no se utiliza la VLAN número 1 para albergar a todas las interfaces y a todos los dispositivos de la red, porque es la primera VLAN a la cual todos los atacantes tratan de vulnerar. Entonces, por eso lo ideal sería crear una VLAN y pasar los puertos hacia esa nueva VLAN, para que no estén en la VLAN por defecto. También la VLAN administrativa es la misma cosa, que es la que utilizamos para poder acceder al equipo para conectarnos remotamente a administrar el equipo. Generalmente esta VLAN administrativa la creamos y usamos un rango de red para acceder remotamente al equipo para administrar. Se sugiere que saquemos los puertos y el rango de red de la VLAN por defecto, que es la VLAN 1, hacia otras VLAN para que esa VLAN administrativa no sea totalmente vulnerable. Bueno, también recuerden siempre, la VLAN número 1 no se puede borrar ni eliminar, ni tampoco renombrarse. Habíamos hablado del otro tipo de VLAN, y en este caso es la VLAN de voz, donde el tráfico es totalmente sensible a tiempo y requiere ancho de banda asegurado para poder garantizar la calidad de la voz, prioridad de transmisión con respecto a otros tipos de tráfico de red, la capacidad para enviar los paquetes a través de área de congestión de la red y también un retardo que sea por lo menos de 150 milisegundos a través de la red. La función de la VLAN de voz es permitir que los puertos de acceso puedan transportar el tráfico de voz a nivel de telefonía IP desde un teléfono IP. Entonces el switch lo que hace es un interruptor para conectar a un teléfono IP, ejemplo de un Cisco 7960, y enviarle tráfico de telefonía sobre IP. Debido a que la calidad de sonido de una llamada telefónica del protocolo de internet puede deteriorarse si los datos se envían en forma desigual, el switch soporta lo que llamamos calidad de servicio, donde establece un tipo de preferencia de tráfico para primero voz sobre IP, después telefonía, video sobre IP y después transacción electrónica de los datos, ¿verdad? Y por último va a ser descargas de información. Entonces en un día en el cual no hay nadie utilizando el ancho de banda, voy a permitir que salga la descarga. No le voy a castigar no dejándole salir. Voy a dejarle salir, pero no en un momento en el cual se usa la red. Bueno, la VLAN, entonces, vamos a hablar un poquitito de, en esta VLAN, de utilizar, por ejemplo, un teléfono IP para poder hacer telefonía sobre IP enviando tráfico de voz. Y dentro de las configuraciones está la Quality of Service o calidad de servicio, para que distinga el tipo de tráfico preferente de la red, que tiene la lógica de un IP phone, que es un interruptor que tiene puertos integrados 10/100, donde tiene un puerto que es de conexión desde el teléfono IP hacia el switch. Luego tienen otro puerto que es a nivel de interfaz interna, ¿verdad?, para hacer la conmutación de tráfico. Y por último tiene un puerto de acceso que va hacia la PC o dispositivo final. Bueno, uno de los términos de terminologías tabú dentro de lo que es las VLANs
es el troncal. ¿Para qué me sirve la VLAN troncal? Esto me sirve para llevar de mi equipamiento de red varias VLANs, más de una VLAN, hacia un sentido que vamos a indicarle o que tiene que estar configurado. Por lo general se establece entre los switches para que los dispositivos de la misma red puedan comunicarse. Cuando hablamos de la misma red, indican que están dentro de la misma VLAN. Incluso si está conectado físicamente a distintos switches, estamos hablando de que tiene que estar en un rango de red para poder hablar con los equipamientos. Bueno, la VLAN troncal no está asociada a ninguna VLAN. Tampoco los puertos troncales son utilizados para establecer enlaces troncales. El iOS de Cisco soporta el protocolo VLAN popular de IEEE 802.1q, que es la que hace el etiquetado de los puertos con el número de la VLAN para su viaje en forma troncal de extremo a extremo. Ahí tienen una pequeña topología donde está representada tres VLANs. Las tres VLANs se replican entre dispositivos. La VLAN número 10, como verán ahí, puede llegar hasta el switch 3 porque está declarada la VLAN 10 dentro de los tres switches. De la misma forma la VLAN 20, ¿verdad? Y de la misma forma la VLAN de visitantes. Cuando hablamos de dominio de broadcast, la VLAN se pueden utilizar para limitar el alcance de las tramas de difusión o de broadcast. Una VLAN es un dominio de difusión propio o una red propia. Por lo tanto, las difusiones de tramas que son enviadas a través de dispositivos en las VLANs tienen que tener especificado que se está enviando dentro de esa VLAN solamente. Esto proporciona una especie de ayuda para poder controlar el alcance de las tramas de difusión y su impacto en la red. Las tramas unicast y multicast se envían dentro de la VLAN de origen. Cuando hablamos de etiquetado de tramas para poder identificar a la VLAN, este etiquetado se utiliza para poder transmitir adecuadamente múltiples tramas de VLANs a través de un enlace troncal. El switch lo que hace es un etiquetado de las tramas para poder identificar qué VLAN pertenece a qué rango de red. Esto existe según distintos protocolos mediante una norma de etiquetado que llamamos IEEE 802.1, que es el más común y el más utilizado para realizar esa acción. Este protocolo define la estructura de cabecera de marcado de la trama. Hay switches, sin embargo, que agregan etiquetas de las VLANs. Es muy fácil comentar la VLAN con una etiqueta. ¿Qué hacemos con la etiqueta de la trama? Los switches generalmente identifican las tramas, el etiquetado que viaja a través de la VLAN mediante ese protocolo que se llama 801q. Una VLAN específicamente está habilitada para pasar por un puerto siempre y cuando esté declarado en el qué VLAN se va a utilizar. ¿Qué VLAN va a pasar en forma troncal o qué VLAN va a pasar en modo de acceso? Entonces el protocolo tiene ya predefinido una estructura de cabecera de marcado introducido en la trama, y los switches lo que hacen es la agregación de la etiqueta de la VLAN, donde las tramas, antes de ser colocadas en los enlaces troncales, permiten que se extraiga la etiqueta antes de reenviar las tramas a través de los puertos no troncales. Una vez que debidamente los etiquetados están colocados, las tramas pueden viajar en forma transversal hacia cualquier número de puertos. Los switches a través de los enlaces troncales pueden seguir siendo o comunicándose dentro de un rango de una VLAN en forma correcta. Obviamente va a llegar hacia todos los destinos que estén permitidos dentro de esa VLAN.
Y si no está en una VLAN permitida, va a tener que usar rango de la red configurado para esa VLAN permitida. Entonces, las tramas que están etiquetadas viajan. Eso tiene que pasar en los puertos X del dispositivo. El puerto que está configurado como troncal tiene que tener admitido las VLAN que va a pasar. Si está solamente como troncal, únicamente como troncal va a permitir que pasen todas las tramas. O sea, todos los rangos de VLAN. Si está como troncal, pero está con el modo allowed, allowed tiene que explicar en forma explícita qué VLANs van a pasar a través de esa interfaz principal. Eso tenganlo en cuenta. Entonces, modo trunk va a permitir cualquier VLAN que pase. Pero el comando trunk allowed VLAN exclusivamente las VLANs que se seleccione con los comandos a que llegue correctamente. Entonces, con este gráfico les voy a explicar básicamente lo que se le hace a la trama. La trama es la unidad de datos físicos de capa 2. A esa trama se le inserta una tag o etiqueta que contiene el número de la VLAN, el identificador de la VLAN, que nos permite ver el tipo de etiqueta colocada, ciertas prioridades y el identificador, que es lo más importante. El identificador de la VLAN es el número que va del 1 a 1001 generalmente, que voy a ir creando, que van a estar replicados a través de los puertos del switch. La VLAN nativa y su etiquetado. Ocurre que cuando existe una trama que pertenece a una VLAN nativa que no está etiquetado, la VLAN que recibe sin etiquetar permanece sin etiquetar y se coloca en la VLAN nativa cuando es reenviada. Si no hay puerto asociado a una VLAN nativa, no hay otros enlaces troncales en una misma trama sin etiquetar, se queda así, no se puede acoplar hasta que prenda de cero de raíz una VLAN que va a ser enviado, que creamos en un switch para enviar del switch al switch. Pero tenemos que crear esas VLANs dentro de los switches para que se comuniquen. Si yo creo una VLAN en un switch, le agrego a mi dispositivo dentro de esa VLAN y le comunico con el otro extremo y no agregué esa VLAN, él va a conversar en una VLAN distinta y no va a poder conversar con los otros, salvo que yo haga llegar hasta un router esa VLAN y el router se encarga de enrutar una VLAN con otra. Pero si yo quiero usar en un switch una VLAN creada, que no es la VLAN por defecto, que es la VLAN 1, y en el otro extremo, en el otro switch, tengo solamente la VLAN 1, no se va a poder comunicar. Entonces, si no hay puertos dentro de VLAN nativas que van a estar pasar sin etiquetado, la trama va a decaer, va a caer, va a cortarse. En los switches generalmente la VLAN nativa es la VLAN número 1. Yo puedo crear una VLAN exclusiva a la cual yo le voy a asignar el rol de nativa dentro de mi equipo, pero tengo que ir declarando dentro de cada switch intermedio que va a haber hasta que esa trama llegue hasta el router. También la misma cosa es parecido con el etiquetado de voz. Hay que tener un ejemplo de la VLAN 150 donde hay ciertas prioridades de trama que hay que tener en cuenta. Cuando yo configuro mis tramas dentro de la VLAN de voz, hay una encapsulación específica de voz que se va a utilizar. No es que yo voy a enviar por la misma VLAN mis datos como si nada. La encapsulación de la VLAN de voz es totalmente distinta a la encapsulación de datos. Los rangos de las VLANs dentro de los equipamientos que conocen. Están los switches Catalyst 2960,
3560, 3650, que soportan más de 4000 VLANs. Estas VLANs se pueden dividir en dos tipos de categorías. La primera es la del rango normal, que van del 1 al 1005. Se puede crear entonces desde la VLAN número 2 hasta la VLAN 1001 para poder cumplir con los estándares de VLAN de rango normal. Esto se almacena automáticamente cuando yo creo una VLAN en un archivo que se llama VLAN.dat, que sería la base de datos de mis VLANs. Tengo entonces también las VLAN de rango extendido, que van desde el 1006 al 4096. Las configuraciones que se guardan en ejecución de la Novelatic RAM solamente se quedan ahí. No hay ninguna base de datos de VLANs si uso las VLAN extendidas. El protocolo de VLAN troncal o BTP no aprende la VLAN de rango extendido, solamente aprende las VLANs de rango normal. Para poder crear una VLAN tengo que estar en el modo de configuración global. Utilizo el comando VLAN seguido del número de la VLAN que quiero crear, y le puedo asignar también un nombre a esa VLAN para distinguir. Bueno, para poder asignar los puertos a las VLANs, obviamente primero tengo creada la VLAN, luego llamo a la interfaz, le pongo el, ¿cómo se llama? IP address si es necesario, le cambio a capa 2 y uso el comando switchport access VLAN con el número de la VLAN dentro del puerto. Esa es una forma más simple de poder configurar los puertos del switch para que trabajen con VLANs. Bueno, ahí ya está un poco más explícito. En la interfaz FAS Ethernet 0/18 cambiamos en la configuración para que trabaje en modo de acceso con el comando switchport mode access, y con el comando switchport access VLAN 20 voy a permitir que solamente pase la VLAN 20 que había configurado. Para verificar la VLAN que vamos creando podemos utilizar el comando show VLAN brief. Vamos a suponer que la interfaz FAS 0/18 estaba trabajando para una VLAN que no era la VLAN por defecto. Con el comando switchport access VLAN, con el switchport access VLAN yo le declaro un modo de acceso para la VLAN, y si yo le niego el no switchport access VLAN, le estoy negando que se va a utilizar para tráfico de VLANs. Show VLAN brief siempre para verificar. Ahí por ejemplo el show VLAN brief me arroja que todos los puertos desde la faja Ethernet 0/1 hasta el 24 están perteneciendo a la VLAN 1, que es por defecto, y también la giga 0/1 y 0/2. Está creada una VLAN 20, pero no hay ningún puerto asignado a esa VLAN 20. Entonces tengo que entrar dentro del puerto y le digo switchport access VLAN 20 para que él cambie el modo de acceso de ese puerto hacia la VLAN 20. Bueno, por ejemplo, en este caso podemos cambiar la pertenencia de un puerto de una VLAN a otra. La interfaz FAS Ethernet 0/11, como pueden apreciarlo ahí, no aparece. Está en la VLAN 20, ¿verdad? No está en la VLAN 1. ¿Cómo yo le cambio a la VLAN 20? Ingreso primero dentro de la interfaz FAS 0/11, le digo switchport mode access para que pueda aplicarle política de seguridad, y luego switchport access VLAN, y le menciona el número de la VLAN a la cual va a pertenecer el puerto. En este caso, cuando yo le diga show VLAN brief, la faja Ethernet 0/11 yo voy a tener la VLAN número 20.
asignado. Voy a ver que esa interfaz está trabajando solamente para la VLAN número 20. ¿Cómo puedo eliminar una VLAN? El comando es, así como creamos en modo de configuración global VLAN, espacio seguido del número de la VLAN, ahora sería simple, no VLAN seguido del número de la VLAN que queremos que se elimine. ¿Cómo podemos verificar la información de las VLANs? Utilizamos el comando show VLAN name, el nombre de la VLAN, le muestra solamente los detalles de esa VLAN y qué puertos están asignados a esa VLAN. También con show VLAN summary nos muestra VLAN, la VLAN existentes, las VLANs que están en modo BTP, VLAN Trunking Protocol, y las VLAN que están en modo extendido. Con el comando show interface VLAN puedo ver todo el detalle concerniente a una VLAN como interfaz virtual. En este caso ven que show VLAN 20 me arroja que la VLAN 20 está con el protocolo abajo. Está bien la VLAN con la IP, como es, con el número de la VLAN está creado, está arriba de la VLAN creada, pero el protocolo está abajo. Pero entonces, solucionar el tema del protocolo sería verificar de que el puerto esté transmitiendo inicialmente, empezando por el enfoque sistemático de empezar siempre en capa física. Bueno, ahí está ya la configuración de los enlaces troncales y lo hacemos de esta forma. Configure el terminal para ingresar en el modo de configuración global. Llamamos a la interfaz a la cual vamos a convertirle en troncal, ¿verdad? Por ejemplo, interfaz, ahí está el ejemplo abajo, interfaz faz en el 0/1 y le digo que va a ser switch por mode trunk, va a ser troncal ahora. También le comando switch por trunk native VLAN, lo que hace es mover la VLAN nativa por defecto a una VLAN que va a estar en alguna parte. Switch por trunk native VLAN, entonces declara la VLAN nativa. Switch por trunk allow declara que puerto va a estar habilitado para traficar en forma troncal. Allowed VLAN número 10, número 20 va a pasar la VLAN 10 y 20. Allowed VLAN solamente 99 va a pasar solamente 99. Bueno, el ejemplo ahí, entonces dentro de fase TN0/1 se le declara como troncal, va a pasar en forma nativa troncal para la VLAN 99 y va a permitir o allowed a la VLAN 10, 20 y 30. Vamos a habilitar entonces a que la VLAN 10, 20 y 30 puedan hablar con la otra VLAN, siempre y cuando esté en forma troncal. En forma troncal va a viajar hasta el router y el router va a permitir que hablen las VLANs. El tráfico de red de una VLAN está separado en capa 2. ¿Qué quiere decir? Que mi capa 2 está separada físicamente, y para que se una una VLAN con otra VLAN solamente, exclusivamente necesito un router o el switch que tenga funcionalidad de router. Entonces ahí en este caso la VLAN nativa va a ser la 99 y troncal, y las otras VLAN de datos va a ser la VLAN 10, 20 y 30. Bueno, podemos resetear el switch a su estado normal, iniciando por la eliminación de la VLAN con el comando show, con el comando no switch por trunk allow el VLAN y borra entonces la configuración de que él fuera troncal permitido. Entonces, ¿qué hace eso? Resetea y vuelve a por defecto. Pueden verificarlo ahí abajo con el comando show interface faz 0/1 switch port. Van a ver ahí que él está ahora en modo acceso por defecto para la VLAN número 1. Bueno, entonces ahí en la interfaz faz 0/1 en este ejemplo
vamos a cambiarle al modo de acceso para que él pueda permitir que pase una VLAN específica. Show Interface Fast 0/1 Switchport dice que en forma administrativa va a ser ese puerto para trabajar en forma estática con una VLAN. También muestra detalles de la encapsulación .1Q, que es la que permite que viaje en forma troncal las VLANs. Otro comando de verificación, modo troncal, la interfaz fast 0/1, yo le llamo al troncal, o le digo support trunk mode, support mode trunk primero, y después support trunk native para poner la VLAN nativa, y verifico. Show interface 0/1 switchport me muestra solamente el detalle de esa 0/1. Entonces aquí ven, en forma administrativa este puerto se volvió troncal, en forma operacional este puerto se volvió troncal, en forma administrativa de troncalización el protocolo utilizado es el 800 1Q. En forma operacional se envían los comandos de tracer o ping para probar el enrutamiento. En forma nativa, la VLAN puede ser la 99 porque le creo un rango de VLAN específico, y en forma administrativa va a servir bastante una VLAN administrativa a comparación de cualquier VLAN de gestión. Bueno, el Dynamic Trunking Protocol o DTP permite que los puertos del switch se puedan configurar manualmente para formar troncales en forma automática dinámica. Los puertos del switch también se pueden configurar para negociar y establecer un enlace troncal, como si fuera que vea un compañero conectado. El protocolo de enlace troncal dinámico o DTP es un protocolo que se utiliza para gestionar la negociación local. El DTP entonces es un protocolo patentado por Cisco y está activado por defecto en los switches Catalyst 2960 y 3560 o la nueva versión 3650. Si el puerto del switch vecino está configurado como un modo troncal que soporta el DTP, Dynamic Trunking Protocol, va a poder administrarse mejor la negociación, va a ser de menor costo para nosotros. La configuración por defecto del DTP en los switches Cisco está en dinámica automática, para que él asuma su rol automáticamente. Tiene un cuadro comparativo de los modos Dynamic Auto, Dynamic Disable, Mode Trunk y el Mode No Negotiate. El modo dinámico es compatible para cualquier configuración dinámica, troncal y de acceso. El Dynamic Disable es un puerto que admite la troncalización netamente y la última es de modo acceso. El Support Trunk, de nuevo, permite que se pueda negociar dinámicamente, automáticamente. Es compatible entonces con el Dynamic Auto, es compatible con no es compatible con Dynamic Disable. Si inicie yo una conexión troncal, va a ser totalmente compatible con el otro extremo. Hay ciertos límites de conectividad que por supuesto hay que observar bien antes de ver los prototipos de networking. Una práctica que tenemos acá, que sería abordar problemas de VLANs, hay que ver a qué están asociados los puertos de distintas redes.
se puede permitir que se comuniquen todas las redes de forma simultánea a través de los puertos del router, ¿verdad? Estando o no dentro de una misma VLAN. Entonces, la PC de abajo tengo que chequear en qué VLAN está. La de la izquierda, perdón, está en la VLAN 10. La de la derecha también está en la VLAN 10. El rango de red de la VLAN 10 es 172.172.10. Y en la PC4, fíjense bien, que tiene el rango 172.17.10.24. Como verán, en el segundo octeto hay un problema. ¿Verdad? No está totalmente escrita correctamente la VLAN. Y eso nos va a permitir que se comunique la VLAN por el error en el tipeo. Bueno, ¿qué pasa cuando hay VLAN inexistente? Si toda la dirección IP que no existen se ha resuelto, pero el dispositivo todavía no puede conectarse, hay que comprobar si la VLAN existe en el switch. Comando para verificar: show VLAN y show VLAN MAC address. No, show MAC address table me muestra la tabla de la MAC address. Show VLAN me muestra las VLAN existentes en el equipo. Show interface me muestra los detalles de la interfaz. Show interface switch port me muestra la interfaz a nivel de puerto de switch. Entonces el comando show VLAN me sirve para que yo pueda ver que esté correcto la VLAN, o sea, el puerto del equipo esté correctamente en la VLAN que necesito para que se comunique. Ahora, si también verificamos con show VLAN si está la VLAN presente en la base de datos de VLANs y si las interfaces están correctamente asignadas a la VLAN también. Eso es cuando tenemos direcciones IP que no coexisten, pero necesitamos que el dispositivo permita que se comunique. Y generalmente nos equivocamos en algo, si no es el número de la VLAN, es el número del rango de red que es perteneciente a la VLAN. Con el comando show interface trunk podemos también resolver problemas para verificar qué tráfico está pasando de nuestro switch hacia otro dispositivo. En cuestiones troncales, generalmente están asociadas algunas configuraciones incorrectas. El tipo más común de los errores en configuración puede ser desajuste de la VLAN nativa, desajuste del modo troncal y las VLAN permitidas en los troncales. En un extremo está permitido una VLAN, pero del otro extremo no está permitido. Entonces hay que hacer el permiso para que viajen las VLAN de extremo a extremo. Si se detecta algún problema troncal, podemos tener también una guía práctica de recomendaciones para poder resolver el problema y el orden indicado para poder resolver. Bueno, existen diferencias de los tipos de enlaces. Si un puerto en un enlace troncal se configura como modo troncal, que es incompatible con el puerto de troncal vecino, el enlace troncal no se forma entre los switches. Si es que no hay, por ejemplo, el vecino tenía modo acceso y yo troncal, no se va a formar el enlace. Si hay información incorrecta del troncal, tampoco se va a formar el enlace. Hay que comprobar entonces el estado de los puertos troncales en los switches con el comando show interface trunk. Para poder solucionar cualquier problema coexistente hay que configurar las interfaces con los modos propios del enlace troncal. Bueno, si mi VLAN de la lista es incorrecta, se tiene que poder permitir en el modo troncal antes de que sus tramas puedan transmitirse a través del enlace. Hay que utilizar el comando support trunk allow VLAN seguido de la VLAN que quiero agregar para que se pueda permitir el tráfico de esa VLAN en el enlace troncal. Para asegurarnos entonces
de manera correcta, que estén permitidos la VLAN en el enlace troncal, se utiliza el comando show interface trunk para ver qué está pasando dentro de esa interfaz. Pueden existir ataques de engaño a las VLANs, donde hay un número de diferentes tipos de ataques en las redes modernas, y el ataque de hopping es uno de ellos. La configuración predeterminada del puerto de conmutador o switch generalmente suele estar en la automática, así que se replica el mismo rango de red por defecto que es la VLAN 1. Mediante la configuración de un host para poder actuar como un interruptor y formar el enlace troncal, el atacante podría obtener acceso a cualquier VLAN en la red. Debido a que el atacante está en condiciones de poder hacer a otras VLANs, crear más VLANs, esto va a llamar el ataque del intento de intrusión a las VLANs, también a nivel de saltos de VLANs. Hay que poder prevenir ataques básicos de spoofing, interruptores, apagado del enlace troncal en todos los puertos, excepto aquellos puertos que requieren enrutamiento. También puede haber ataque de doble etiquetado, donde el atacante se aprovecha de la forma en la cual el hardware de la mayoría de los interruptores desencapsula la etiqueta 802.1q que define el enlace troncal. La mayoría de los interruptores entonces realiza a bajo nivel la desencapsulación de 802.1q, que permite que el atacante pueda incrustar un segundo ataque no autorizado en el encabezado de la trama. Después de la eliminación de esa primera cabecera 802.1q, el interruptor envía la trama a la VLAN específica en la cabecera 802.1q no autorizada. La mejor manera de poder mitigar los ataques de doble etiquetado es poder garantizar que la VLAN nativa o los puertos troncales sean distintos de la VLAN de los puertos del usuario. Ya separar en una VLAN exclusiva los usuarios de la red. ¿Qué sería el ataque de doble etiquetado? Como los puertos del switch pueden trabajar en modo dinámico automático, pueden dejar pasar hoy una VLAN número 20, y como el ataque etiquetado tiene también para la VLAN 10 y la 20, mi equipamiento va a poder permitir que se comunique con cualquiera de esas dos VLANs. También tenemos los puertos VLAN Edge, que se utilizan para las redes privadas con la característica de borde para poder actuar frente a puertos protegidos, asegurando que no haya intercambio de unidifusión o de difusión en el tráfico en el cual los puertos del equipo del conmutador tienen que actuar en forma privada, protegiendo ciertas acciones. Esto es de relevancia local únicamente. El puerto protegido solamente intercambia tráfico con los puertos no protegidos y no intercambia tráfico con el puerto protegido. Cuando se trata de un puerto protegido no va a poder hablar con otro puerto protegido. Una guía de diseño de VLANs. Primero hay que tener en cuenta para la seguridad que hay que mover todos los puertos de la VLAN número 1, que es la VLAN por defecto, y asignar una VLAN distinta a la VLAN por defecto. También apagar los equipos o interfaces que están en desuso. Hay que cerrar todos los puertos del switch no utilizados con el comando shutdown. Separamos la administración y el tráfico de datos del usuario. Cambiamos la VLAN de administración, que es una VLAN que preferentemente no tiene que ser la VLAN número 1. Creamos una VLAN adicional. Lo mismo ocurre para la VLAN nativa. Tenemos que asegurarnos de que solo los dispositivos dentro de la VLAN son de administración y se pueden conectar a los interruptores. Entonces el interruptor solo debe de aceptar conexiones de tipo Security Shell
tiene que deshabilitar la negociación automática o DTP y no realizar los puertos en modo automático, no dejar en automático ni modo deseado. Y vamos entonces con las explicaciones de esta. Lo que quiero hacer es, como en la clase pasada, usar el Packet Tracer para que puedan entender mejor tantas explicaciones, crear las VLANs. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar uno de los puertos. Cuando hablamos de igual tipo de dispositivo con igual tipo de interfaz, hablamos de cable cruzado para unir esos puertos. Ok, mientras esos puertos se van levantando, vamos a configurar el equipo creando las VLANs. Enable, configure terminal. Primero el hostname del equipo. Y ahora creamos la VLAN. VLAN 10. Name, ventas. VLAN 20. Name, compras. VLAN 30. Name, administrativa. VLAN 40. Ya tenemos ya ventas, compras, proveedores. VLAN 50. Entonces tenemos 5 VLANs. Ventas, compra administrativa, proveedores y wireless. Ok. Ahora ¿qué vamos a hacer? Llamar al puerto, por ejemplo a la interfase fast 0 diagonal 1. Yo le voy a decir que switch port mode access y switch port access pertenezcan al número de la VLAN. Se va a pertenecer a la VLAN 10. Si verifican con el show interfase VLAN brief, van a ver la diferencia. Do show VLAN brief. Fíjense, toda la VLAN estaba en el puerto 1 por defecto. Y ahora la fase TN0/1 ya pertenece a la VLAN número 10, que es la VLAN ventas. Lo mismo vamos a hacer con las otras VLANs. En la interfase fast 0/2 le cambiamos el switch por mode access. Switch por access, el número de la VLAN. Entonces, todos están colocados en la VLAN 10. Do show VLAN brief. Dos puertos en la VLAN 10. Ok. Ahora vamos a colocarle a dos puertos en la VLAN compras. Interfase VLAN. Podemos inclusive, vieron que hace rato agarré puerto por puerto. Vamos a hacer de una vez los dos. Con el comando interface range o por rango fast 0/3-4. Y agarrar los dos puertos de una vez. Switch port mode access para firmar la capa de acceso. Switch port access VLAN 20. Se cambia entonces los puertos de la VLAN 20. Vamos a verificar. Do show VLAN brief. Fíjense. Para la VLAN 20 está la fast 0/1, 0/4. Para la VLAN 10 está fast 0/1, 0/2. Ok. Vamos a cambiarle también a dos puertos para la VLAN número 30.
interface range, fast 0 barra, vamos hasta la 4, ¿verdad? 0 barra 5 guión 6. Le vamos a decir el switchport mode access, switchport access, VLAN número 30. Y es la VLAN administrativa. Verificamos. Do show VLAN brief. Vamos a ver que los puertos ya están cambiados a la VLAN 30. Y fíjense que los otros puertos siguen en la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Interface. Vamos a decirle range fast 0 barra 7 guión 8. Tomo los dos puertos. Le voy a decir que va a ser de modo acceso. Y el número de la VLAN para la cual va a pertenecer, que sería la VLAN 40. Ya está. Entonces, el puerto 7 y 8 pertenecen a la VLAN 40. Ahora el interface range fast 0 diagonal 67809-10. Vamos a decir el switchport mode access, switchport access VLAN y el número de la VLAN 50. Si verificamos sería así: do show IP interface brief, y van a ver que los puertos están asignados. Perdón, este es para ver las VLAN. Show VLAN brief sería. Entonces fíjense, tenemos dos puertos asignados a una VLAN. Ok, una buena práctica sugiere que las interfaces que no utilizamos saquemos de la VLAN número 1. Vamos a crear entonces una VLAN. VLAN 60. Puertos no utilizados. Ok. Interface range fast ethernet 0 diagonal 11 guión 24. Vamos a decirle switchport mode access para que esté en la capa de acceso, y switchport access VLAN número 60 para que pasen todos los puertos a la VLAN 60. Vamos a salir de acá y vamos a verificar show VLAN brief, y fíjense cómo están los puertos. Por defecto solamente dos puertos quedaron ahí en la 1. Entonces del 10 al 50 son dos puertos. Después en la 60 todos los puertos que no voy a utilizar. Y otra buena práctica es la siguiente. Vamos a configuración global ahora. En la interfaz range, desde la faz 0/11 al 24, vamos a bajar, vamos a apagar, vamos a darle shutdown, porque no vamos a utilizar. Es otra buena práctica. Ya vamos. Y ahora, fíjense cómo está. Show VLAN brief. ¿Verdad? Los puertos que no voy a utilizar. Desde el 11 al 24. Y ahora tengo 2 GB que voy a usar como troncal. Entonces, ¿cuál es la diferencia de usar como acceso contra usar como troncal dinámico? Vamos a desactivarle al troncal dinámico creando un tráfico preferencial. En la interfase giga 0/1 le voy a decir que él va a ser
Switchport Mode Trunk. Va a ser un puerto troncal. Switchport Trunk y Allowed VLAN 10,20,30 40,50. Entonces yo le estoy permitiendo que pase solamente la VLAN 10, 20, 30, 40 y 50. ¿La VLAN 60 va a pasar? No. No va a pasar. Ok, and ahora le voy a decir show interface trunk. Y ahí me muestra, fíjense. En la interfaz Giga 0/1, bajo el estándar 801Q se le declaró como puerto troncal y pasa en forma troncal los puertos de la VLAN 10, 20, 30, 40 y 50. Este ajuste tengo que hacer también en el puerto del otro lado, del otro switch. Voy a ver en el otro switch. Enable, configure terminal, hostname, switch 2. Vamos a crear las VLAN. VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60. ¿Está bien? Ok. Vamos a la interfaz. Interfase Giga 0/1. Vamos a decirle que va a ser el Switchport Mode Trunk. Troncal. Vamos a ver ahora qué pasa en forma troncal. Show VLAN. Show Interface Trunk. En forma troncal. Fíjense de este lado. Él deja pasar todas las VLAN. 1, 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Qué tendría que haber pasado? A través del puerto. Y él dice que está habilitado todas las VLAN, no inclusive. Si creo más VLAN va a pasar todas. Pero yo necesito que pasen solamente esto. Entonces tengo que entrar en el puerto y configurar para que pasen solamente esas VLANs. ¿Ok? La configuración global de ese puerto 0/1. Le voy a decir el Switchport Trunk Allowed VLAN número 10,20,30,40,50. Solamente van a pasar esas VLANs en forma troncal. And show VLAN brief. Y fíjense, esta es la VLAN que creé. Como no le puse el name, igual está la etiqueta del número de la VLAN, pero el nombre normal de esa etiqueta no tiene nada. Ok. Todos los puertos están en la VLAN por defecto, ¿verdad? La idea es que llegue primero la VLAN. Show VLAN, show interface trunk. Ahora fíjense que pasa solamente 10, 20, 30, 40 y 50, que era lo que yo quería. Que para eso era el comando interface trunk y mencionando el número en la interfaz va a pasar solamente eso. ¿Está bien? Perfecto. Entonces vamos a ver cuáles de los puertos. Ahí tengo las VLANs, pero todos los puertos están en la VLAN por defecto. Era así, ¿verdad? El face range fast 01-2 switchport mode access switchport access VLAN 10. Le pasé ese puerto a la VLAN 10. De la misma forma, fase tener 0/3-4. Vamos a activar el support mode access
y el número de la VLAN a la que van a pertenecer. Support access VLAN 20. Este vamos a VLAN 30. Vamos al otro puerto. Interface range fast 0 barra 7 8. Le voy a decir switch port mode access, switch port access VLAN y el número de la VLAN. En este caso va a ser, en el anterior le pusimos VLAN 30 al último. Va, entonces este a la VLAN 40. Vamos a verificar cómo está. Do show VLAN brief. Ahí está. Cada uno de los puertos de las respectivas VLANs. Y ahora la VLAN 50. Interface range fast 0 barra 9 -10. Activamos el switch port mode access. Y switch port access VLAN, el número de la VLAN. ¿Cuál es la VLAN ahora? La VLAN 50. ¿Está bien? El resto de los puertos lo vamos a pasar desde la 11 hasta la 24 también a la VLAN 60 para dormir. La interface range fast 0 barra 11-24 support mode access, support access VLAN 60 y shutdown. ¿Ah? Ahora vamos a ver show interface trunk. Perfecto, los troncales permiten que pasen solamente esa VLAN y la VLAN 60 no existe para nadie. Y retiramos la mayoría de los puertos de la VLAN número 1. Ok, ¿qué pasaría entonces ahora? Agrego una PC y le meto dentro de la VLAN 10. Sé que los primeros dos puertos son para la VLAN 10 y los primeros dos puertos para la VLAN 20, VLAN 10, ¿verdad? Y ahora agrego otra PC para la VLAN 20. Sé que los siguientes 3 a 4 son para otra VLAN, que es la VLAN 20. Lo mismo para otra PC. Para la VLAN 20. Puertos 3 y 4. Y ahora vamos a colocar el rango de red. Por ejemplo, la VLAN 10 va a ser 10.10. Puerta de enlace 10.10.10.1. Y el otro tiene rango IP 10.10.10.20, 10.10.10.1, puerta de enlace. ¿Está? Y el de la VLAN 20, rango de red 20. 20.20.20.20. Puerta de enlace 20.20.20.1. Y la última PC 20.20.20.30.
20.20.20.1. Puerta de enlace. Esa es la configuración de la IP, ¿verdad? Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar con ping de esta PC. Si le llego a ping 10.10.10.10 es la IP de esta PC, ¿verdad? Obviamente le va a llegar, ¿verdad? Pero a la 20 quiero saber si le llego. Fíjense cómo le llega, porque está dentro de la misma VLAN. Ahora vamos a probar un poquitito, enviarle al que está dentro de otra VLAN. Por ejemplo, 20.20.20.20, a ver si le llegamos. Obviamente no. ¿Por qué? Necesitamos un router para que permita que llegue las VLANs. El router se tiene que encargar de enrutar las VLANs. Eso es lo siguiente que vamos a hacer en las clases que le siguen. ¿Cómo sería eso? Vamos a declarar otro enlace troncal, ¿verdad? Y agregamos un router y todos los tráficos tienen que subir hacia el router de su interfaz para poder permitir que lleguen los paquetes. Entonces en la giga 0/2 de este switch yo tengo que ingresar interface giga 0/2, le digo switch port mode trunk, ¿verdad? Switch port trunk allow VLAN y las VLANs que voy a permitir, ¿verdad? Del 10 al 50. Puedo hacer 10-50. Va a pasar, si creo la VLAN número 11, va a pasar también la 11. Ahora era 10, 20, 30, 40 y 50. ¿Ok? Vamos a verificar. Show interface trunk. La giga 0/1 pasa y la giga 0/2 porque no todavía, porque está apagada. Entonces en el router me voy y hago lo siguiente. Atiendan muy bien, por favor. Configure enable, configure terminal, interfase giga 0/0, solamente le voy a decir no shutdown. Y ahora llamo a la subinterfase giga 0/0 punto número de la VLAN. Ahí levanta, luego le digo encapsulation para activar la encapsulación, .1q para que sea troncal y el número de la VLAN que quiero que reciba. Y ahora la IP address. Fíjense, 10.10.10.1 va a ser él, que es la puerta de enlace de los dispositivos. La misma máscara se tiene que mantener. La misma cosa en la interfase giga 0/0 punto 20 para la VLAN 20, encapsulation.1q 20, IP address 20.20.20.1, máscara 255.0.0.0 y ya está. Vamos a ver ahora cuál es el efecto de eso. Vamos a enviarle primero ping a la puerta de enlace. Fíjense, ping a 10.10.10.1. Fíjense cómo le llegamos en forma troncal. Y ahora vamos a llegarle a la 20.20.20. Fíjense cómo va a ser eso posible. Y ya está enrutado. Allá le llegamos. Vamos a hacerle un tracer a la 20.20.20.20. ¿Y por dónde pasa? Por el router. La puerta de enlace. El router permite que se enrute la red 10 con la red 20. Solución salomónica. Dos VLANs que se están comunicando, dos rangos de redes distintos. Dos dominios de broadcast, que sería en español dos dominios de difusión que se comunican. Bueno, voy a poner en pausa mi grabadora. Cuando yo voy a enviar mi paquete en un entorno gráfico,
desde la VLAN 10 hasta la VLAN 20, fíjense por dónde va a pasar. Tiene que pasar por el router. Esta PC todavía no tiene... Sí, ya tiene ya 20.30 en tiempo real. Vamos a hacer un nuevo intento. Desde la VLAN 10 hasta la VLAN 20, satisfactorio. ¿Por dónde tiene que pasar? ¿Por el switch directamente o por el router? Obviamente tiene que pasar por el router. Vamos a la simulación para verlo. Voy a darle play. El paquete viaja hasta el switch. Sube por el router. En ruta recibe la puerta de enlace de la VLAN 10. Y en ruta hacia la VLAN 20 por la subinterfase de la VLAN 20. Para que se comunique la VLAN 10 con el 20, entonces lo permite el router, que es el encargado de que se enrute el tráfico entre VLANs en ese modelo. Router on stick. Etiquetado de VLANs es lo que está haciendo el router en forma sencilla. Ok, si yo creo una tercera VLAN y la VLAN está en forma local dentro del switch nomás y no está en el troncal declarado, ahí ya me dio un error el paquete dice. No va a llegar la VLAN si es que no está declarada en los troncales. Bueno.